Buenas tardes mis hermanos, les saludo a todos en el amor del Señor, esperando que se encuentren bien en sus hogares el día de hoy. Me ha tocado a mí esta reflexión, así que vamos a ir con la palabra que se encuentra en Salmo 138, versículo 8. Pero antes mis hermanos vamos a orar para que el Señor nos pueda guiar. Así que me acompañan hermanos. Padre, te damos tantas gracias Señor en esta hora, porque ha sido bueno. Gracias Señor por un día más en que podemos reflexionar en tu palabra, Señor. En esta hora encomendamos este pequeño devocional, Señor, en tu poder, y asimismo el Espíritu Santo nos pueda dar sabiduría y entendimiento, Señor, para que nos pueda servir en nuestras vidas. Dejamos todo y encomendamos en tus manos todo, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, como mencioné, esta pequeña reflexión se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 138, versículo 8. Dice así en el nombre del Señor. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Bueno, mis hermanos, con estas palabras, el salmista deja claro que los que se mantienen en el Señor, en nuestro Dios, serán partícipes, ¿cierto?, de vidas que van a dar frutos en el camino. Así que, mis hermanos, porque Dios cumplirá su propósito en ellos. David, mis hermanos, el rey David, fue seleccionado por Dios para ser el rey de Israel. Todo lo que atravesó antes y durante de su reinado fue parte de su propósito. Fue un hombre de guerra, con estrategias para el combate, ¿cierto? Valiente, capaz de destruir ciertos batallones o los enemigos, ¿cierto?, que iban en el camino. Sin embargo, mis hermanos, también atravesó por circunstancias adversas, difíciles. Pero nada de esto lo pudo detener ni lo detuvo, porque su confianza, mis hermanos, siempre estuvo en el Señor. Siempre, mis hermanos. Le permitió terminar su carrera con éxito, porque él sabía que quien empezó la buena obra de su vida, el propósito que tenía, mis hermanos, la iba a completar sí o sí. En Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, mis hermanos, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como decíamos anteriormente, todo lo que permitió el Señor, ¿cierto?, y quien empezó la buena obra en David, la iba a completar. Y este versículo también nos habla de cuando Pablo escribió a la iglesia de Filipos, sabía que su vida estaba cerca del final. Aunque estuvo preso, encadenado, le escribe a sus amigos animándolos a alegrarse en cualquier circunstancia, mis hermanos, escuchando las noticias, ¿cierto?, también de desunión y el caso que sufrieron a causa de su fe. Sin embargo, su carta les decía que se regocijaran siempre, siempre, mis hermanos. ¿Y por qué se alegraría Pablo, cierto?, de estar encadenado, de ser perseguido? Porque pudo ver que Dios, mis hermanos, estaba obrando en sus vidas. Estaba obrando en sus vidas. Para Pablo, mis hermanos, sus acciones significaban que recibieron el Evangelio. Y Pablo estaba seguro de lo que Dios comenzó en Filipenses, continuaría y terminaría, ¿cierto?, con ese propósito que el Señor había puesto con Pablo. Como decía el versículo, mis hermanos, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. La clave del éxito, mis hermanos, continúa en la vida del rey David.
para alcanzar las metas que tenía de acuerdo al propósito que le había encomendado nuestro Dios, y que fue mantenerse fielmente al lado de Dios, con un corazón rendido y humillado para glorificar, mis hermanos, su majestuoso nombre. Él fue creado, ¿cierto?, por Dios y dotado con este propósito para él. En Efesios capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo nos dice también lo siguiente, mis hermanos: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor, mis hermanos, tiene un plan maravilloso para nosotros, y la única forma de encontrarlo es en su presencia y en su palabra, haciendo también su voluntad. Él nos guía y Él nos dará lo necesario para completar la obra de sus manos. Él va a estar siempre, Él no va nos va a desamparar, ¿cierto? Como decía el salmista en el último versículo de Salmos: no desampares la obra de tus manos. Dios tiene un propósito para cada uno, como decíamos, de nosotros. Es por esto que es necesario conocer cuál es nuestra posición en nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, para que al tener conciencia plena de nuestra identidad con Él o en Él, podamos descubrir y desarrollar habilidades y talentos dados por Dios para cumplir, mis hermanos, satisfactoriamente nuestros talentos, nuestras habilidades. Así que, mis hermanos, ¿qué significa que Dios cumpla su propósito en nosotros? Él sabe, mis hermanos, que está obrando, y sabemos que Él sigue obrando en nosotros, y no nos dejará hasta vernos transformados de acuerdo a su plan maravilloso como hijos de Él. Mis hermanos, debemos confiar en la obra y el proceso de Él en nosotros. A veces largo, a veces vemos que quizás nos olvida, pero no es así. Tenemos que confiar en su obra, y el proceso es largo, como dijimos, y que tenemos que confiar en Él. No debemos temer ni dudar de que Él es el alfarero y nosotros somos el barro en sus manos. Así que ya para ir finalizando, mis hermanos, como pudimos ver en esta reflexión, es así que aplica en nuestras vidas. Un día David despertó para pastorear ovejas, sin saber que en un futuro sería rey. El mañana solo Dios lo conoce, mis hermanos. Quizás no dimensionamos, hermanos, lo grande que es nuestro propósito acá, o el propósito que Él tiene para nosotros, como decíamos anteriormente. Puede que hoy quizás nos sentamos tristes, desilusionados, frustrados por ese motivo. Quizás pensemos que no tenemos ni un propósito, o dudamos del propósito que tiene nuestro Dios para nosotros. Pero si dejamos que Dios ponga su mano sobre nosotros, sobre nuestros rostros, veremos, ¿cierto? Y nos seguirá enseñando de sus maravillas para poder encontrar, que podremos ver siempre que hay algo más grande, ¿cierto?, para nosotros, y podemos descubrir nuestro propósito acá y el que Él nos tiene preparados, así tal cual como lo hizo con el salmista. Así que debemos confiar y también ir viendo en la palabra santa e ir descubriendo cuál es el propósito de Dios para nosotros. Así que espero, mis hermanos, que haya sido de bendición. Así que les mando un saludo a todos.